Bienvenidos, estudiantes, a este segundo CIPAS que corresponde a la tarea número 2 relacionada con el recurso de aprendizaje número 1 del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión, pues vamos a examinar básicamente los ejercicios 3, 4 y 5 de la tarea número 2 que cierra la próxima semana. Específicamente estamos a una semana de que cierre la tarea. Entonces, básicamente el tema que nos compete hoy son funciones logarítmicas, exponencial, cuadrática y el ejercicio 5 que corresponde al ejercicio de aplicación. Si bien no hay un ejercicio específico para la función cuadrática, pues básicamente todos los ejercicios de aplicación pues involucran la función cuadrática. Entonces, por esa razón, pues la he puesto aquí como aparte del ejercicio de aplicación. Entonces, vamos a hablar un poquito de la función exponencial que corresponde al ejercicio número 3, la función logarítmica que está contemplada en el ejercicio número 4, la función cuadrática pues está relacionada básicamente en el ejercicio de aplicación que es el ejercicio número 5. Pero pues vamos a hablar un poquito específicamente de la función cuadrática y luego vamos a ver un ejemplo relacionado con un ejercicio de tipo aplicación. Entonces, para recordar un poquito las fechas, recuerden que esta actividad inició el 18 de febrero y va hasta el 17 de marzo, es decir, hasta el próximo martes, para que lo tengan en cuenta. Y también tengan presente que las retroalimentaciones en el foro se hacen hasta 3 días antes de que cierre la tarea. Quiere decir que si la tarea cierra el 17, pues estaremos retroalimentando hasta el 14, ¿sí? O sea que los aportes que se realicen posterior a esa fecha, pues evidentemente no van a ser retroalimentados. Entonces, para que tengan presente también que el 14, pues es sábado, ¿no? Entonces, también tengan presente que evidentemente, pues no vamos a estar conectados el sábado a las 10 de la noche para hacer la retroalimentación de un aporte en el foro, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengan muy claro y luego pues no vayan a tener inconvenientes, alcancen a realizar sus aportes y que estos aportes pues puedan ser retroalimentados para que sus tareas pues queden lo mejor posible, ¿sí? Entonces, eso para recordar un poquito las fechas y también para recordar las temáticas que se están examinando en cada uno de los ejercicios. Hace 15 días, que fue el primer CIPAS, pues hablamos del ejercicio 1 y el ejercicio 2, que respectivamente corresponden a la función lineal y la función a trozos. Entonces esto ya lo analizamos hace 15 días. En el correo y en el foro pues se encuentran la grabación de este encuentro por si no han tenido la oportunidad de revisarlo. Para hoy, pues como les mencioné anteriormente, vamos a analizar la función exponencial, la función logarítmica y un ejercicio de aplicación que corresponden a los ejercicios 3, 4 y 5. Tengan presente que ya todas las webconferencias de esta tarea 2 pues ya fueron realizadas. La última se realizó el jueves, donde se habló del ejercicio de aplicación. Entonces, esta semana ya no hay webconferencia, ya se terminaron todas. Ya las webconferencias arrancan posterior a la fecha de cierre de la tarea número 2, donde ya las webconferencias obviamente pues van a estar enfocadas en la tarea número 3. Para recordar también un poquito cómo se va a hacer la evaluación de esta tarea, pues recuerden que tienen un total de 135 puntos máximo que ustedes pueden alcanzar y la tarea se aprueba con 81 puntos. Entonces, los primeros 4 criterios es que ustedes desarrollen de manera analítica pues cada uno de los ejercicios 1 a 4. En cada uno de ellos pues podrán obtener un máximo de 13 puntos por cada uno de estos ejercicios, ¿sí? El siguiente criterio, pues, es que ustedes utilicen de manera correcta GeoGebra para analizar e interpretar los ejercicios que han sido propuestos en la guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene 20 puntos. Realizar las gráficas en GeoGebra. Hace 15 días, pues, analizamos un poco
cómo realizar estas gráficas y sobre todo, que es de pronto la que tiene un poquito más de detalle, cómo realizar una gráfica de una función a trozos, ¿sí? Es quizá lo que tiene un poquito más de detalle, pero pues en la grabación quedó consignado cómo hacerlo de manera rápida. El siguiente punto, pues es que ustedes realicen un video mediante el cual van a sustentar, ¿sí? Y apropiaron el conocimiento, pero en este caso ustedes solamente deben realizar la exposición o sustentación del ejercicio número 5, que es el ejercicio de aplicación, ¿sí? Algunas pautas para el video es que básicamente tiene dos partes. La primera parte es que ustedes deben realizar una presentación de ustedes mismos en inglés, es decir, usted va a decir su nombre, va a decir cuántos años tiene, en qué programa académico se encuentra matriculado, en qué zona se encuentra, en qué centro se encuentra, ¿sí? Y esto es lo que usted debe mencionar en el idioma inglés con la intención pues de vincular la segunda lengua en la tarea. Entonces es una presentación muy breve, unos 1 o 2 minutos. Tengan presente que aquí no se va a evaluar su nivel de pronunciación del idioma, simplemente que usted utilice el idioma para hacer una breve presentación de usted mismo, ¿sí? Eso es básicamente lo que se va a evaluar, es que usted haga esa presentación en inglés y pues le vaya perdiendo también un poco el miedo a hablar en la segunda lengua. Entonces, el siguiente criterio, pues, es que ustedes hayan utilizado el editor de ecuaciones de Word para realizar los ejercicios. Esto quiere decir que si usted realiza el ejercicio a mano y le toma fotos, pues no va a ser válido. O sea, estos puntos los va a perder, ¿sí? Es estrictamente necesario y obligatorio, pues, que sean realizados con el editor de texto de las ecuaciones que se encuentra en Word, ¿sí? Si alguno de ustedes pues no estuvo hace 15 días cuando mostré cómo hacerlo y no ha visto la grabación, pues al final podemos mostrar un momentito cómo se insertan las ecuaciones y cómo se utilizan todos los comandos que están ahí incluidos. Y finalmente, pues es que ustedes hayan participado, de que ustedes observan semanalmente en el foro con aportes significativos, ¿sí? Aportes significativos es que ustedes, por ejemplo, desarrollaron el primer ejercicio, la parte uno, un ejemplo, y entonces usted lo sube en el foro. Eso es un aporte significativo. O que usted realizó algún análisis sobre alguno de los ejercicios y se entiende que usted, mediante ese análisis que hizo, pues ya está desarrollando el ejercicio, también es válido, ¿sí? Pero no es un aporte significativo simplemente escoger la letra, ¿sí? Entonces, escoger la letra es lo que hacemos básicamente el primer día desde que arranca la tarea para empezar a trabajarla. Y por eso aquí les dice semanalmente. La sugerencia es que sea semanalmente porque, pues de esa manera, si usted observa, son 4 ejercicios y la tarea tiene una duración de un mes, o sea, 4 semanas. La idea es que en la primera semana desarrolle el ejercicio uno, luego el ejercicio 2, el 3 y el 4, ¿sí? Y para que semanalmente lo haga, de esa manera le queda un poco menos pesado realizar toda la tarea la semana previa o los últimos días previo a la entrega. Y esto pues tiene un total de 9 puntos, ¿sí? Y pues ahí está la ponderación de los 135 puntos máximo que pueden obtener por el desarrollo de esta tarea. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En cuanto al video, lo único que deben adjuntar en el archivo de Word es el enlace de donde ustedes hayan subido el video, y lo importante es que verifiquen que el enlace o el video más bien se encuentre con una configuración de privacidad pública para poder acceder a él, ¿sí? Porque muchas veces queda privado y entonces no podemos ver el video y entonces uno les manda un mensaje para que lo pongan público y no lo alcanzan a ver, entonces no podemos revisar el video y pues obviamente estos 44 puntos se pierden, ¿sí? Si el enlace está pero no está público, pues evidentemente va a tener 0 puntos porque no podemos ver el video, ¿correcto? Para que lo tengan presente. Y no siendo más con el tema en cuanto a la introducción, pues entonces ahora sí vamos a empezar
em, a hablar un poquito de las funciones que vamos a examinar hoy, algunas propiedades y pues algunos ejercicios aplicando estas propiedades que les pueden servir obviamente para desarrollar su tarea. Entonces empecemos hablando un poco de la función exponencial. La función exponencial pues siempre tiene esta forma, ¿sí? A es lo que le llamamos la base, ¿sí? Y X pues evidentemente como ya sabemos desde siempre es la variable de tipo independiente, ¿sí? Esa es la que yo puedo asignar a conveniencia. Yo le puedo asignar los valores que yo quiera. Evidentemente ya sabemos que existe algo que es el dominio y algo que es el rango. El dominio pues nos dice todos esos valores de X para los cuales la función está definida. Existen muchas funciones pues que tienen dominios restringidos, ¿sí? Como la función racional que analizamos hace 15 días. Sabemos que el denominador nunca nos puede dar cero y pasa lo mismo o algo similar para la función exponencial. Ella también tiene unos valores de X para los cuales pues no está determinada, ¿sí? Pero Em, aquí quien nos pone un poquito la restricción es la base, ¿sí? La base tiene que ser positiva, tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Y A tiene que ser diferente de uno. O sea, ¿por qué A no puede ser uno? Porque uno, ¿sí? Elevado a la X, pues no importa qué valor tome X, esto siempre va a ser igual a uno. Luego, entonces, no tendría mucho sentido tener una función donde no haya una variación porque independientemente del valor de X, pues siempre vamos a tener el mismo resultado. Ahora, ustedes se preguntarán por qué A tiene que ser mayor que cero. En algunos casos, A puede ser negativa, ¿sí? Pero hay otros casos en los que no puede ser negativa. Vamos a tomar un ejemplo simple. Supongamos que A, ¿cierto? Es igual a -2 y que nuestra función f de x es -2, ¿cierto? Elevado a la 2, supongamos, pues aquí sí está definido porque esto nos da 4, ¿sí? Pero pensemos lo siguiente, f de x, supongamos que es a, sigue siendo negativo, -2 a la 1/2, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, nosotros tendríamos, sabes, que el exponente 1/2, pues nos hace referencia a la raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de un número negativo, pues no está determinado o no existe en los números reales. Eso hace parte de los números imaginarios. Por esa razón, A no puede ser negativo. Entonces, hay algunos casos, algunas funciones en las que un valor de A negativo tiene sentido en los números reales, pero hay otros en los que no. Entonces, por esa razón se pone ese tipo de restricciones, ¿sí? La función exponencial, pues como ustedes observan aquí, ¿cierto? Nunca toma valores por debajo de cero, ¿cierto? En el eje Y, pues por la misma razón de lo que acabamos de hablar anteriormente, ¿sí? X puede ser negativo, no hay problema, pero nunca vamos a obtener un resultado que sea Y negativo. Ahora bien, si nosotros observamos la forma de una función exponencial, pues observamos que independientemente del tipo de base que tengamos, pues fíjense que siempre pasa por uno, siempre. ¿Por qué siempre pasa por uno? Porque cualquier valor, a elevado a la cero, ¿sí? Nos da uno. Entonces fíjense que siempre el valor 0,1, 0,1, 0,1. Eso es algo que siempre se observa en una función exponencial. Y pues la función exponencial pues tiene esta forma, ¿sí? Como de una curva que puede ser creciente o puede ser decreciente, ¿sí? ¿De qué va a depender de que sea creciente o decreciente? De la base, o sea, de A, ¿sí? Si A se encuentra o si A es menor que uno, ¿sí? Siempre la función va a ser decreciente. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos un medio es igual a 0,5, es un valor que es menor que uno. Siempre que sea menor que uno, la función va a decrecer, porque cuando tomamos un valor decimal,
y lo elevamos a una potencia, pues siempre nos da un valor más pequeño y un valor más pequeño y un valor más pequeño y un valor más pequeño. Piensen en un medio, a la uno es un medio a la 2 es un cuarto, ¿sí? Un cuarto a la 2 es 1/16 y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos viendo que el denominador cada vez se hace más grande, por esa razón la función pues tiende a decrecer. Cosa contraria cuando el valor es mayor que uno, por ejemplo 2. 2 a la uno me da 2, 2 a la 2 me da 4, 2 a la 3 me da 8, 2 a la 4 me da 16, siempre va incrementando, entonces la función es creciente, ¿sí? Entonces básicamente tenemos esas dos formas, dependiendo evidentemente de si la base es mayor que uno o menor que uno, ¿sí? Y tiene la particularidad pues de que siempre pasa por el valor de uno. Teniendo esto presente, pues vamos a ver rápidamente algunas propiedades que tiene la función exponencial que van a permitir pues, que podamos desarrollar los ejercicios propuestos para la función exponencial. Muchas de estas propiedades, pues ustedes ya las conocen del colegio y pues han revisado algún tipo de material para resolver esta tarea y pues obviamente las han podido recordar y en las webconferencias pues también se han mencionado un poco. Entonces, vamos a ello. La primera que tenemos aquí em, es la multiplicación de dos funciones exponenciales. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que las bases son iguales, en este caso. Cuando las bases son iguales y estamos multiplicando dos funciones exponenciales, pues simplemente lo que hacemos es poner la misma base y sumar los exponentes. Lo mismo o el mismo principio tenemos cuando estamos dividiendo dos funciones exponenciales con la misma base. En este caso ya no sumamos, sino que lo que hacemos es restar las potencias o los exponentes. Cuando tenemos la multiplicación, ¿sí? Básicamente es multiplicar los dos exponentes. Fíjense que aquí a la derecha pues tenemos como ejemplos que nos permiten ir evidenciando lo que acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, tenemos la función 5x más 4 por 5 al cuadrado. Entonces lo que hacemos es sumar los exponentes, ¿sí? Cuando tenemos una división, 2 elevado a la 1 menos x, que diría 2 a la menos 2x, pues vemos que tenemos 1 menos x menos menos 2x. Y si resolvemos esta expresión, pues tenemos 1 menos x, menos por menos me da más, 2x, ¿sí? Entonces, la multiplicación, sumo exponentes, la división, resto los exponentes. Y cuando tengo la multiplicación de los exponentes, ¿sí? Pues, o más bien, cuando tengo la potencia elevada a otra potencia, pues lo que hago es multiplicar esos dos exponentes. Entonces, 2 por x a la 3, pues tenemos 2x a la 3. En el caso en que tengamos una fracción, ¿sí? O tengamos un exponente negativo, pues nosotros lo que podemos hacer es cambiarle el sentido. Es decir, si está negativo, lo puedo cambiar a positivo pasándolo al denominador o al numerador, dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1 sobre a a la x. Si yo paso la a al numerador, pues lo que hago es cambiarle inmediatamente el signo al exponente. Como en este caso, 1 sobre 4 a la x, pues es lo mismo que tener 4 a la menos x. Cuando tenemos la potencia de una multiplicación, pues básicamente es como aplicar una especie de propiedad distributiva que ustedes ya conocen, ¿sí? Y cada uno de los dos términos pues me queda elevado a la potencia que tenemos por fuera del paréntesis y esto mismo aplica cuando tenemos una división. A sobre b, todo elevado a la x, pues tenemos el numerador elevado a la x y el denominador elevado a la x. Ejemplos particulares, aquí tenemos 3 por 7, todo elevado a la 4x. Yo puedo aplicar aquí distributiva y entonces me queda 3 elevado a la 4x por 7 elevado a la 4x. Lo mismo para la división, 9 medios elevado a la x. Yo lo puedo representar como 9 a la x sobre 2 a la x. ¿Sí? Entonces, básicamente estas son las propiedades de la función exponencial. Estas propiedades pues les van a permitir desarrollar el ejercicio propuesto para la función exponencial. Más allá de que ustedes en los ejercicios pues tienen un contexto, ¿sí? Que por ejemplo el valor de depreciación de un carro
o cuánto se ganan ustedes en el tiempo por tener una cuenta de ahorros que renta a un determinado porcentaje, etcétera, pues ustedes tienen que observar, y vamos a ver aquí un momentico el anexo. ¿Sí? Vamos al ejercicio 3, ese es de la función exponencial. Piensen que en todos los casos les van a presentar pues, un contexto y les van a mostrar un procedimiento que ellos sugieren, ¿sí? En todos los casos lo que ustedes deben hacer es identificar los errores cometidos en este procedimiento y explicar por qué son incorrectos, ¿sí? ¿Cómo van a identificar esos errores? Pues básicamente con esto, ¿sí? Porque en esos casos, pues lo que se ha hecho es aplicar de manera incorrecta alguna de estas propiedades o varias, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es determinar cuáles fueron los errores que cometieron, ¿sí? Y de acuerdo con eso responden el primer numeral. Y en el segundo numeral, pues ya lo que ustedes deben hacer es realizar la solución de manera correcta, ¿sí? Y para eso, nuevamente, pues van a tener que utilizar las propiedades de la función exponencial, ¿sí? Entonces, independientemente del contexto de la pregunta, pues siempre van a tener que desarrollar lo mismo, aplicar las propiedades de la función exponencial. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces continuemos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De resolución de una función exponencial. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Tenemos 27 elevado a la x que multiplica la función 3 elevado a la 2x menos 1 y todo esto pues igual a 3, ¿sí? Recuerden que cuando yo tengo una función, ¿sí? Como esta función exponencial que está aquí, y la tengo igualada a un valor numérico que es 3, pues lo que me están preguntando en últimas o lo que yo quiero determinar es saber cuál o cuáles valores de x pues satisfacen esta igualdad, ¿sí? O sea que básicamente lo que nosotros debemos hacer es despejar la x, ¿sí? Utilizando las propiedades de la función exponencial que analizamos anteriormente. Entonces, em, si ustedes observan acá en las propiedades, pues nosotros tenemos algo en común, y es que siempre aplicamos las propiedades, o la mayoría de las veces, teniendo la misma base. O sea, podemos aplicar estas propiedades, perdón, si y solo si estas primeras tres, las bases son exactamente iguales, ¿sí? Entonces eso es un punto a tener en cuenta inicialmente. Entonces, si yo tengo esta función, pues yo lo que observo es que todavía no tengo todas las bases eh, iguales, ¿sí? Por acá tengo un 3 elevado a la 2x y por acá tengo un 27 elevado a la x. Pero, pues de un procedimiento que ustedes conocen, es simplificar, ¿sí? O sea, yo tengo 27. Entonces yo puedo sacarle tercera 27, tercera 27 9, tercera de 3 de 9 1 y tercera de 3 1. O sea que quiere decir que yo el 27, ¿sí? Lo puedo expresar como 3 elevado a la 3, ¿sí? Y de esa manera pues yo puedo tener el 27 expresado en potencia de 3 para igualar la potencia con esta que tengo acá. O sea que yo puedo escribir el 27 como 3 elevado a la 3. Y pues recuerden que esto estaba elevado, perdón, escribí, me adelanté, 3 a la 3 y esto pues ya estaba elevado a una potencia que es x.
Y eso está multiplicado pues por 3 a la 2x menos 1. Y esto igual a 3. Entonces yo observo que ya aquí puedo aplicar una propiedad, ¿cierto? Que es la de la multiplicación de los exponentes, que corresponde, perdón, a esta que teníamos acá, ¿sí? Cuando tenemos una función, perdón, esta que tenemos aquí. Tenemos una función exponencial y esa función exponencial está elevada a otra potencia. Observamos que es la multiplicación de los exponentes. Entonces, podemos aplicar esto aquí. Y esta nos quedaría como 3 elevado a la 3x, que multiplica a 3 a la 2x menos 1, igual a 3. Ahora, vemos que tenemos la multiplicación de dos funciones que tienen la misma base. Entonces, podemos poner la misma base y lo que hacemos es sumar los exponentes. 3x más 2x menos 1, ¿sí? De acuerdo a esta propiedad que tenemos aquí. Multiplicación de dos funciones con la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Y esto equivale a 3. 3x más 2x nos da 5x, o sea que tenemos 3 a la 5x menos 1 igual a 3. Y siempre lo que buscamos es obtener este punto, ¿sí? Llegar a tener la misma base en ambos lados de la igualdad. Voy a continuar acá. Y eso nos permite eliminar las bases. Nosotros eliminamos las bases y simplemente, pues lo que nos queda es 5x menos 1. Permítame un momento. Ya, igual a 1. Y lo que hacemos aquí ya es resolver la igualdad. 5x igual a 1 más 1. 5x igual a 2. Y la x pues es igual a 2 quintos. ¿Sí? Luego entonces lo que me está indicando este valor es que el único valor de x que satisface la igualdad que nosotros tenemos acá arriba es x igual a 2 quintos, ¿sí? Y de esa manera pues estaríamos culminando el ejercicio que nos han planteado para la función exponencial, ¿sí? Entonces, para reiterar, miren que aquí lo que han hecho es exactamente lo mismo, les presentan una solución que obviamente tiene errores, ¿sí? Y pues hay que mirar cuáles son los errores que se están cometiendo. Y de acuerdo a eso, volver a plantear, ¿sí? Una solución adecuada que permita resolver el problema y obviamente dar la respuesta correcta. Pero en todos los casos es básicamente lo mismo, aplicar las propiedades de la función de tipo exponencial. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
continuar. Entonces hablemos ahora un poco de la función logarítmica. La función logarítmica pues tiene, como su nombre lo indica, aplicada la función o el operador logaritmo a una variable, ¿sí? Quiere decir que siempre la x, o en este caso pues la variable independiente que es x, pues se encuentra dentro de del operador o de la función logaritmo, ¿sí? Para tener aquí en cuenta, la base A, pues como la función logarítmica y la función exponencial, pues son funciones inversas, pues básicamente seguimos aplicando lo mismo, ¿sí? A, la base, pues tiene que ser mayor que cero, por lo mismo que analizamos en la función logarítmica, en la función exponencial, perdón, y lo mismo A tiene que ser diferente de uno, pues por la misma razón que explicamos anteriormente, en la función exponencial. Repito, porque ambas funciones pues son inversas. Yo puedo pasar de una logarítmica a una exponencial y viceversa. Ahora, bajo esa misma premisa, el dominio de todas las funciones logarítmicas pues siempre son los reales positivos, ¿sí? No podemos incluir el logaritmo de una función negativa, o sea, de un valor negativo, por la misma razón de la función exponencial. Si ustedes observan o recuerdan la función exponencial, pues nunca tomaba valores negativos. Entonces acá pues pasa básicamente lo mismo, ¿sí? La función logarítmica pues tiene la misma connotación de la función exponencial básicamente en todos los sentidos. Fíjense que cuando a, ¿sí?, es mayor que uno, igualmente la función crece, ¿sí? Y cuando a es menor que uno, por ejemplo aquí, un medio, pues lo mismo la función empieza a decrecer. Todos esos conceptos son iguales que en la función exponencial. Reitero, son funciones que son inversas. Por esa razón aplican básicamente las mismas propiedades en ese sentido, ¿sí? A tiene que ser positivo y no puede ser uno porque siempre obtendríamos el mismo valor. Recuérdense que cuando yo aplico la función logaritmo de algo, pues lo que yo estoy buscando es, en últimas, es un exponente, ¿sí? Entonces, por eso es que les digo que las propiedades pues son básicamente las mismas. Lo que tiene un poquito de variación en algunos casos pues son las propiedades de la función logaritmo, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias funciones o propiedades que se aplican a la función logaritmo. Antes de continuar, pasemos un momento al anexo. Corresponde a la función, al ejercicio número 4, ¿sí? El ejercicio número 4, para todos, a diferencia de la función exponencial, donde teníamos un contexto para cada letra, en el ejercicio 4 tenemos el mismo contexto para todas las letras. Lo que cambia es básicamente la magnitud m de la escala de Richter que se ha otorgado a cada letra, ¿sí? Pero todos deben aplicar pues la misma ecuación que vemos aquí. M es igual al logaritmo en base 10 de a dividido a sub 0. Pero a sub 0, ¿sí?, es un valor que es constante. Aquí se los presentan. Es igual a un micrómetro, ¿sí? Y lo que les pide para todos los casos es calcular A. O sea que lo que ustedes deben hacer es despejar A de esta función que ha sido asignada porque ustedes ya conocen el valor de M, ¿sí? Y esa es la variación para cada una de las letras. A cada uno le han proporcionado un valor de A diferente, ¿sí? Y eso es lo que deben hacer. Entonces, indicar claramente para qué valores de A está definido M, pero pues ustedes ya saben que el dominio de una función logarítmica, pues es que lo que esté dentro de la función logarítmica tiene que ser mayor que cero. Y si A sub 0 es una constante, ¿sí?, que es positiva, pues la única opción que tengo es que A debe ser positivo, porque si A es negativo, pues me invalida todo el argumento del logaritmo, ¿sí? Y en los otros dos casos, pues aquí me dice, utilizando las propiedades de los logaritmos, que son las que vamos a ver a continuación, encontrar el valor
y realizar la conversión a metros, ¿sí? O sea que ustedes van a encontrar el valor de A. A es una magnitud que se mide en metros, ¿sí? O que tiene más bien unidades de longitud, o sea, entiéndase metros, kilómetros, decímetros, etcétera. Pero les están exigiendo pues que el valor que ustedes reportan esté en metros. Entonces ustedes tienen este valor acá abajo que está en micrómetros. Ustedes tienen dos opciones. O resuelven todo en micrómetros y al final, después de despejar el valor de A, pues lo convierten a metros con esta expresión. O directamente usan A sub 0 en metros y ya al final no tienen que hacer la conversión. En ambos casos les va a dar el mismo resultado. Lo único es que uno lo hace en un sentido y el otro en otro, pero al final lo que deben es reportar el valor en metros y luego les dicen que realice la gráfica en GeoGebra de la función y de la función evaluada para el caso que ustedes pues les hayan asignado, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, pues es básicamente aplicar las propiedades del logaritmo acá. Entonces, vamos a hablar de las propiedades del logaritmo. Entonces tenemos varias. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0, ¿sí? Em, Siempre que aplicamos el logaritmo de 1, pues eso nos corresponde igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros lo que estamos buscando con, con el logaritmo, pues es un exponente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tengo la base, que es a, ¿sí? A elevado a la 0 es 1, ¿sí? Es decir, si yo tengo logaritmo en base a de 1, yo lo que voy a buscar es un exponente para la cual la base elevada a ese exponente pues me dé este valor que yo tengo aquí, ¿sí? Por eso les decía, miren que eso era una función logarítmica y yo la convertí a una función exponencial. Son constantes, son inversas y por eso aplican pues básicamente las mismas propiedades que analizamos anteriormente. Cuando tenemos logaritmo en base a de a, pues evidentemente si yo tengo a y voy a buscar el exponente para que esto me dé igual a a, pues la única forma es elevarlo a la 1. Todo número elevado a la 1 pues me da el mismo valor, ¿sí? Entonces fíjense que yo en la función logarítmica pues siempre lo que busco es un exponente de tal forma que yo al elevar la base pues obtenga este valor que está en el argumento. Ahora bien, aplican básicamente lo mismo que la función exponencial. Si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, o sea, estoy multiplicando dos funciones en el argumento del logaritmo, yo las puedo expresar como la suma de cada uno de esos logaritmos. Entonces, por ejemplo, el logaritmo natural de x al cuadrado por x más 1, pues yo es como si cogiera cada una de estas y las sumara. Logaritmo natural de x cuadrado más logaritmo natural de x más 1. A la inversa ocurre lo mismo con la división. Si yo tengo la división de un logaritmo, pues lo puedo expresar como la resta de los logaritmos, como ustedes observan aquí. Y en este caso, cuando yo tengo un exponente, ¿cierto? En el argumento, pues yo puedo bajar ese exponente y pasarlo aquí a multiplicar todo el logaritmo, ¿sí? Entonces, z que está en el exponente lo puedo pasar para acá. Ahora, z, ¿sí? Tiene que estar para toda la función que tenemos aquí. Quiero decir con eso lo siguiente, que si yo tengo logaritmo en base de 10, por ejemplo, de x al cuadrado más 1, ¿sí? Todo esto dentro del logaritmo, yo no puedo pasar este 2, ¿sí? Porque el 2 del exponente es solamente para la x. Lo puedo pasar si tengo esta función, x al cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado, este 2 sí lo puedo pasar para acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y esta última propiedad que pueden utilizarla en algún momento es cuando yo quiero convertir cualquier base, ¿sí? O una base cualquiera que yo tengo aquí, pues en otra base distinta. Lo expreso como logaritmo en base b, o sea, la nueva base que voy a utilizar de la función. Y abajo simplemente logaritmo en base a de la base que estaba usando previamente. ¿Listo?
Entonces, básicamente, pues esas son las propiedades. Y vamos a hacer entonces un ejercicio aplicado a la función logarítmica, pues para resolver una función y utilizando básicamente las propiedades del logaritmo. Entonces tenemos aquí esta función. Logaritmo en base 3 de 10 menos x menos logaritmo en base 3 de 3x al cuadrado, de 3x menos 2, perdón. Y esta es la función que queremos resolver. Entonces tenemos esta función. Igualémosla entonces a 0. Entonces, vamos a resolver esta función que tenemos aquí. Entonces, lo que primero me tengo que observar es que las bases de los logaritmos pues sean iguales, ¿correcto? Para poder aplicar alguna de las propiedades que tenemos acá. Fíjense que acá aplica similar lo que vimos en la función exponencial. Tienen que tener las mismas bases, ¿sí? Para yo poder aplicar estas propiedades. De lo contrario, pues tendría que aplicar el cambio de base para poderlo hacer. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de 10 menos x y menos logaritmo en base 3 de 3 menos x al cuadrado. Entonces, como esto es una resta de logaritmos y con las bases iguales, pues yo lo puedo expresar como logaritmo de una división. Entonces, 10 menos x sobre 3x menos 2, ¿sí? Igual a 0. Ahora, si ustedes recuerdan, aquí tengo logaritmo en base 3, ¿sí? Como las funciones exponencial y logarítmica son inversas, pues cuando yo quiero eliminar la función logaritmo, pues lo que hago es elevarla a la base que tengo acá. Acá tenemos una propiedad para ello. Sí, miren, cuando tengo logaritmo en base a de a, eso es igual a 1. Esta propiedad la podemos utilizar acá. Entonces, como yo tengo aquí en base 3, lo que hago es elevar todo utilizando la base 3. Logaritmo en base 3 de 10 menos x sobre 3x menos 2. Y por acá 3 elevado a la 0. ¿Sí? Y entonces, con esto lo que hacemos es eliminar de cierta manera la función logaritmo y nos queda 10 menos x sobre 3x menos 2. Y esto es igual a 3 elevado a 0, pues me da igual a 1. Y ya lo que procedemos a hacer es despejar el valor de la x. O sea que este término que está dividiendo, pues lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces tendríamos 10 menos x igual a 1 que multiplica a 3x menos 2. Pues esto multiplicado por 1 me da exactamente lo mismo, entonces vamos a juntar, vamos a tener, perdón, las x al mismo lado. Entonces tenemos menos x por acá, y este 3x que está sumando pasa a restar menos 3x, y por acá nos queda menos 2, ¿sí? Y este 10 que estaba sumando pasa a restar, y ahora tenemos por acá menos 12, y por acá menos una x menos 3x me da menos 4x. Y ya luego despejamos la x, sería menos 12 dividido menos 4. Y por lo tanto tenemos x igual a 3.
Quiere decir que el valor de x que satisface esta ecuación que teníamos acá inicialmente, pues es el valor de x igual a 3, ¿sí? Y de esa manera, pues hemos aplicado varias funciones, varias propiedades, perdón, del logaritmo para resolver esta función, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta este punto? ¿Quedó claro? Bueno, bueno, hablemos de la función cuadrática y vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con la función cuadrática, incluyendo que es un ejercicio de aplicación, ¿sí? Bueno, básicamente una función cuadrática es cuando nosotros tenemos un polinomio donde alguno de los términos de la variable está elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es una función cuadrática. Cuando tenemos la variable pues elevada al cuadrado, ¿sí? Y pues que ese sea el máximo, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, ax cuadrado más bx al cubo, pues ya no es una función cuadrática, sí es una función cúbica, ¿sí? Pues para que lo tengan presente, pero voy a borrar esto de aquí para que no van a confundir. Entonces el grado máximo del polinomio pues tiene que ser eh, exponente cuadrático. Entonces tenemos tres términos que son a, b y c, ¿sí? Esos términos de a, b y c pues los vamos a utilizar para poder encontrar las raíces de la función. Ya vamos a ver qué son básicamente las raíces, pero vamos a hablar un poquito de la gráfica como tal. Una función cuadrática pues siempre tiene una forma denominada parábola, ¿sí? Que es esta forma que tenemos aquí. Tenemos dos casos cuando la parábola abre hacia arriba, ¿sí? O sea, como esta, está abriendo hacia arriba, o pues evidentemente cuando abre hacia abajo y tiene esta forma, ¿sí? ¿De qué va a depender que abra hacia arriba o hacia abajo? Del signo de este valor, ¿sí? Si A es positivo, pues abre hacia arriba. Si A es negativo, esto es si A es menor que cero. Y esto es si A es mayor que cero, positivo, ¿sí? Esto es básicamente, tenemos el vértice, que es, si la parábola abre hacia arriba, pues va a ser el punto más bajito de la gráfica, o si la parábola abre hacia abajo, pues va a ser el punto más alto de la gráfica, ¿sí? Ese es el vértice, y siempre por el vértice, pues pasa lo que conocemos como un eje de simetría, que es una línea imaginaria. Hagan de cuenta como si fuese un espejo donde lo de la izquierda se refleja en el lado derecho y viceversa, ¿sí? Adicionalmente, pues tenemos las raíces que corresponden a la intersección con el eje X. Siempre una parábola se va a cortar en dos, al menos en dos partes, ¿sí? A menos que la función o la parábola pues esté justo sobre, sobre el eje X, ¿sí? Si se encuentra por encima del eje X, pues obviamente no la va a cortar en ninguna parte del eje, ¿sí? Y también, pues, la puede cortar o puede tener intersección con el eje Y, ¿sí? Cuando se intersecta con el eje Y es el valor donde X es igual a cero, y cuando se intersecta con el eje X, pues es cuando el valor de Y es igual a cero, ¿sí? ¿Cómo determinamos las raíces? Mediante esta ecuación que tenemos acá, ¿sí?
que es lo que conocemos como la ecuación cuadrática. Entonces la tenemos como b menos b, perdón, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a, ¿sí? Ya saben ustedes que b, a y c pues son estos términos que están acá. Simplemente reemplazar esta ecuación. Y aquí donde tenemos más o menos, pues quiere decir que vamos a aplicar esta función y por un lado pues sumamos y por el otro lado restamos y así obtenemos los dos valores x1 y x2. ¿Cómo determinamos el vértice? El vértice pues lo calculamos de esta forma, menos b sobre 2a, ¿sí? De esa manera encontramos la coordenada en x para el vértice, ¿sí? Menos b sobre 2a. ¿Y cómo encontramos la coordenada en y para el vértice? Pues simplemente reemplazamos el valor obtenido de menos b sobre 2a en esta función que tenemos acá, ¿sí? Entonces la función la evaluamos en este punto, menos b sobre 2a, y de esa manera pues encontramos la coordenada en y. Y lo denotamos de esta forma. Entonces el vértice es la coordenada en x menos b sobre 2a, y la coordenada en y es la función evaluada en ese punto, menos b sobre 2a. ¿Listo? Entonces vamos a sacar todo esto en una función cuadrática, ¿sí? Y luego pues vamos a determinar o aplicar o a resolver más bien un ejercicio de aplicación donde esté relacionada la función cuadrática. ¿Sí? Fíjense, volviendo acá un momento al anexo, el ejercicio 4 de la función logarítmica y el ejercicio 5 que es un ejercicio de aplicación, pues básicamente todos están relacionados con la función cuadrática, ¿sí? A todos les piden, en el primer caso, que escriban la función de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces todos están relacionados con la función cuadrática, simplemente cambia el contexto de la pregunta, pero es básicamente eso. Entonces, cuando tenemos una función cuadrática, pues nosotros de entrada, con el valor de a, que es el que está acompañando al x cuadrado, pues podemos determinar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso es negativa, por lo tanto, la gráfica va a tener esta forma, ¿sí? Va a ser una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Ahora, normalmente, pues en los ejercicios que vimos en el anexo, pues les piden varias cosas como encontrar el vértice y encontrar las raíces y pues realizar la gráfica en GeoGebra mostrando las raíces y mostrando el vértice. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo encontramos las raíces? Tenemos varias formas de hacerlo, particularmente la primera, pues es utilizando esta ecuación, ¿cierto? Si utilizamos esta ecuación, pues encontramos las raíces. Esa es la forma, esa es una de las formas. Y la otra, pues es utilizando alguno de los casos de factorización que ustedes conozcan, ¿sí? Entonces, pues vamos a determinar por aquí. Tenemos que A es igual a menos 3, B es igual a 10 y C es igual a menos 8. Entonces, con base en eso, pues vamos a aplicar la ecuación, ¿sí? X1 y X2. Entonces, la ecuación nos dice menos B. Entonces, vamos a escribir la ecuación, más o menos, raíz de B cuadrado, menos 4, así, dividido 2A. Entonces, vamos a tomar por aquí, por aquí, X1. X1, vamos a tomar el que suma, entonces menos B, entonces menos 10 más raíz de b al cuadrado, 10 al cuadrado, menos 4 por a, pero a es menos 3, y por c, que es menos 8. Dividido 2a. 2a, pero a pues es menos 3, entonces 2 por menos 3. Entonces x1 es igual a menos 10 más. La raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 100. Menos por menos me da más.
y más por menos me da menos. ¿Sí? 4 por 3, 12, y 12 por 8 me da 96. Pues 96. Sobre 2 por menos 3 me da menos 6. Voy a poner aquí para pues unir x1 y x2 más y menos. Entonces, por un lado, vemos que menos 10 más o menos 100 menos 96, eso me da raíz de 4 sobre menos 6. Y ahora lo que hacemos pues es partir los dos, x1, cuando sumemos, entonces menos 10 más raíz de 4, perdón, esto es 2 sobre menos 6. Entonces menos 10 más 2 me da menos 8 sobre menos 6. Y si simplificamos, la mitad de esto es 4 y la mitad de 6 es 3, ¿sí? Y menos por menos me da más. Ahora x2, pues aplicamos lo mismo, pero entonces restamos. Menos 10 menos 2 sobre menos 6. Y esto me dice que menos 10 menos 2 me da menos 12 sobre menos 6. Y 12 dividido 6 me da 2. Menos por menos me da más. ¿Listo? Y esto serían las raíces. Quiere decir que la parábola, pues, eh, es abre hacia abajo, pues tiene dos puntos de corte con el eje X. En X igual a 4 tercios y en X igual a 2. Ahora, lo otro que me faltaría por encontrar es el vértice. Entonces, sabemos que la coordenada en X para el vértice es menos b sobre 2a. Entonces, menos b, menos 10, sobre 2a, 2 por menos 3. Entonces, esto me da menos 10 sobre menos 6. Y dividimos. Entonces, o más bien, simplificamos. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Y menos por menos me da más. Y de esa manera encontramos la coordenada en X. Ahora, ¿cómo encontramos la coordenada en Y? Pues tomamos este valor, ¿cierto? Y lo reemplazamos en la función. Y lo evaluamos. Entonces, f de 5 tercios. Tenemos menos 3 por 5 tercios al cuadrado más 10 por 5 tercios menos 8. Entonces tenemos menos 3 que multiplica a 25 sobre 9 más 50 sobre 3 menos 8. Entonces si nosotros simplificamos aquí, ¿cierto? Tercera de 3 1, tercera de 9 me da 3 y menos por más me da menos, entonces menos 25 sobre 3 más 50 sobre 3 menos 8. Menos 25 más 50 me da 25 positivo sobre 3 menos 8. Y esto me daría 25 tercios menos 8 me da un tercio. Quiere decir que el vértice pues tiene esta coordenada. 5 tercios en X y un tercio en Y. ¿Sí? O sea que si nosotros quisiéramos hacer aquí como una especie de representación de la parábola, pues tenemos que el vértice es 5 tercios.
en X, lo que corresponde más o menos 1,6. Y un tercio, que es 0,3, o sea, digamos, no sé, como por aquí, por poner un valor. Y luego tenemos que se corta en 4 tercios y en 2, o sea que ya pasa así, ¿sí? Aquí estarían las dos raíces, que son positivas, 4 tercios y 2, ¿sí? Que más o menos esa sería como la representación, ¿sí? Y eso es básicamente cómo determinar las raíces y cómo determinar el vértice para una función cuadrática en prácticamente todos los casos que tienen acá en el anexo. Acá. Ustedes van a tener que determinar el vértice. Por ejemplo, encuentre el punto máximo que llega al agua e indicar cómo se llama este punto. Ese punto máximo, ¿sí? Si eso es una parábola, pues evidente el punto máximo siempre va a ser el vértice. O si la función pues es abre hacia arriba, pues entonces ese sería el punto mínimo, ¿sí? Pero entonces en todos los casos pues van a tener que determinar de alguna manera el vértice y las raíces, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Bueno. Mm, Entonces vamos a hacer, antes de pasar al ejercicio de aplicación, vamos a dibujar la parábola en GeoGebra, ¿sí? Por acá yo tengo GeoGebra. Entonces, ¿cómo dibujamos la función? Entonces, la función f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 10x, ¿de acuerdo? Y menos 8 más 10x menos 8. ¿Sí? Esta sería la función. Vamos a moverla un poquito. ¿Sí? Fíjense que una manera de determinar las raíces pues es la siguiente. Fíjense que acá en la parte de arriba, en la parte superior, pues yo tengo aquí estas opciones que me muestra punto, punto en objeto, intersección, etcétera, etcétera. Y por acá tengo raíces, ¿sí? Si yo selecciono raíces y le doy clic a la función, pues él me muestra, ¿cierto? O me determina cuáles son las raíces. De esa manera, pues ustedes verifican con GeoGebra, ¿sí? Que las raíces que ustedes han determinado analíticamente, pues corresponden con el valor. Entonces fíjense que nosotros habíamos encontrado que por acá teníamos 4 tercios, ¿sí? Si ustedes dividen 4 entre 3, pues obtienen que eso es 1,33 o 3 periódico, y aquí tenemos el valor. Una raíz es 1,33. Y la otra que habíamos encontrado era 2, entonces aquí está 2, ¿sí? Entonces fíjense que ahí están ubicadas. Entonces con eso verificamos que, pues, que hayan sido realizadas correctamente, ¿sí? El vértice que nosotros encontramos es 5 tercios, coma un tercio. Entonces nosotros podemos buscar aquí un punto que sea 5 tercios, coma un tercio, ¿sí? Y aquí no lo ubica. Y ahí tenemos el vértice. Fíjense que es el punto más alto de la parábola que nosotros dibujamos. No hay nada por encima de ese valor, ¿sí?
Entonces ustedes le toman pues una captura, ¿cierto? A esto, ¿sí? Y es lo que ustedes presentan. Ya ustedes verán qué tan grande o qué tan pequeña la ponen, pero pues básicamente eh, esa es la situación. Ahora, ¿cómo encontramos el valor del corte en el eje Y? Pues simplemente corresponde al valor de C, ¿sí? Entonces, porque evaluamos en cero, reemplazamos la X por cero. Entonces, cero este me elimina este término, cero me elimina este término y solamente me queda el -8, que es lo que ustedes observan acá, ¿sí? Que ya se corta justo en -8, ¿sí? De esa manera, pues dibujamos la parábola o la función cuadrática en GeoGebra y determinamos sus raíces y el vértice. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a mirar el último punto que tenemos aquí, que es un ejercicio pues de aplicación con la función cuadrática, ¿sí? Entonces tenemos aquí, si ya tenemos un contexto, eh, pues similares a los que ustedes encuentran en la guía, tenemos una ONG que apoya a comunidades rurales, estima el número de beneficiarios, BDT, en miles de personas durante los primeros 5 años de operación mediante esta función, que corresponde pues a una función cuadrática, en donde T es el número de años, ¿sí? Y B pues es el número de beneficiarios en función del tiempo. ¿Cuántos beneficiarios se espera que tenga al final del segundo año? ¿Cuántos beneficiarios se proyectan al final del quinto año? Determine el tiempo necesario para que el número de beneficiarios alcance un valor positivo, es decir, que supere el punto de equilibrio. Entonces, pues básicamente, ¿cuántos beneficiarios se espera que tenga al final del segundo año? ¿Qué nos están, digamos, cuestionando en este primer punto? Es que encontremos, pues, cuál es la cantidad de personas que han sido beneficiadas en este programa transcurridos 2 años desde su inicio. ¿Cómo determinamos eso? Si B es el número de beneficiarios, perdón, y T es el tiempo, pues básicamente es evaluar esta función que está modelando esta pregunta con T igual a 2. Y en el segundo caso, ¿cuántos se proyectan al final del quinto año? Pues es simplemente evaluar por T igual a 5. Ya aquí es un poco más. Determine el tiempo necesario para que el número de beneficiarios alcance un valor positivo. Aquí ya nos están preguntando, es por el tiempo, ¿sí? Entonces vamos por partes. En el caso A, pues es el caso, digamos, un poco más simple, porque lo que debemos hacer, pues, es evaluar la función en t igual a 2. Entonces, p evaluado en 2 es igual a 1.2 por t al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, más 6 por 2 menos 18. Entonces, 1.2 por 4 más 12 menos 18. 1.2 por 4 me da 4.8 más 12 menos 18. 4.8 más 12 me da 16.8 menos 18. ¿Sí? Y esto me daría menos 2.8. ¿Sí? Entenderíamos entonces que para el valor de t igual a 2
pues todavía no tenemos beneficiarios porque me está dando un valor negativo. Quiere decir que pues si eso fuera el número de personas, que son número de personas para este caso, pues no podemos tener un valor de personas negativo. Quiere decir que para este momento, para los 2 años, pues todavía no tenemos ningún beneficiario. ¿Sí? Eso es lo que indica el valor negativo. Vamos a analizar si en 5 años pues ha existido algún beneficiario. ¿Sí? Entonces 1.2 por 5 al cuadrado más 6 por 5 menos 18. 1.2 que multiplica 25 más 30 menos 18. 1.2 por 25 nos da un valor de 30. Entonces 30 y 30 menos 18, esto me da 12. O sea que al final esto es 42. ¿Sí? Luego piense que aquí ya tenemos un valor positivo. O sea que en 5 años, ¿sí? Pues ya han existido 42 personas beneficiadas de este programa. ¿Sí? Ah, perdón. Aquí me equivoqué porque no he puesto el otro término. Ah, no, sí, está bien. 42. Entonces, 42 personas son las que son beneficiarias después de 5 años. ¿Sí? En el caso C, ya nos dicen, determine el tiempo necesario para que el número de beneficiarios alcance un valor positivo. Aquí yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que podríamos determinar ese tiempo? Fíjense que eh, en t igual a 2 el valor es negativo, pero en t igual a 5 el valor ya es positivo, ¿sí? Y la pregunta es cuánto tiempo para que el número de beneficiarios pues alcance un valor positivo, porque primero era negativo y pues ahora en 5 ya es positivo, o sea que entre 2 y 5 hay un periodo de tiempo en el cual llegamos al punto de equilibrio y empiezan a existir beneficiarios de este programa. ¿Cómo podríamos determinar ese tiempo? Bueno, si nosotros analizamos esta función, y vamos a hacer por aquí una pequeña representación. Nosotros observamos que ella es ahora hacia arriba, ¿sí? Porque A es mayor que cero, es positivo. Pero observamos que para cierto valor, para cuando evaluamos en 2, pues ella tiene un valor negativo por acá.
Vamos que este es 2. Y por acá en 5, ¿cierto? Ella ya tiene un valor positivo, por acá, digamos. O sea que ya en algún momento esa parábola, pues tuvo que pasar, ¿sí? Pasar de aquí, que era negativo, sin beneficiarios, a acá, positivo, donde ya hay beneficiarios. En algún momento tuvo que hacer esto, atravesar por aquí. Entonces, justo aquí en este punto donde se corta con el eje X, es cuando yo ya empiezo a tener beneficiarios positivos, o sea, empiezan a existir beneficiarios de ese programa, porque antes de ese valor, pues me están dando negativos. Y negativos, pues no existirían para el contexto de esta pregunta. O sea que básicamente lo que me están consultando es dónde encuentro el corte con el eje X para esta función. Entonces, para yo encontrar el corte con el eje X para esta función, pues lo que debo hacer es encontrar las raíces, ¿sí? Y encontrar esa raíz que está dentro del intervalo entre 2 y 5, porque ya vimos que para 2 me da negativo y que para 5 pues ya me da positivo, o sea que evidentemente está entre el valor de 2 y el valor de 5. Entonces, pues vamos a resolverlo. Pues en este caso es tiempo, entonces vamos a ponerle T1 y T2. Entonces ya sabemos menos B, pero entonces B en este caso es 6 más o menos raíz de B al cuadrado, o sea 6 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1,2, por C, que es menos 18, sobre 2 por 1,2. Entonces vamos resolviendo. Menos 6 más o menos. Raíz de 6 al cuadrado me da 36 menos 4 por 1,2 por 18 me da 86,4. Dividido 2 por 1,2 me da 2,4. Continuamos. Menos 6 más o menos raíz de 36 ya, menos por menos es más. Aquí. Eso. Sí, sí. 36 más 86,4. Entonces tenemos 36 más 86,4 me da 122,4. Dividido 2,4. Y lo que hacemos aquí ya es encontrar el valor cuando sumamos y cuando restamos. Entonces vamos a poner T1 por acá, igual. Este vamos a hacerlo cuando suma. Y T2 por acá, igual, cuando resta. Entonces, menos 6 más raíz de 106 más raíz 22,4 dividido 2,4. Entonces, cuando sumamos, esto nos da un valor de 2,10. Y cuando restamos, me da un valor de menos 7,10. ¿Sí?
Quiere decir que esta parábola pues tiene más o menos como esta forma así, ¿sí? Por acá está -7,1, ¿sí? Y por acá está la raíz positiva que es 2,1, o sea que este valor es 2,1. O sea que a partir de 2,1 años, ¿sí? Ya esta función pues empieza a proporcionar valores positivos. Quiere decir que después de 2,1 años pues ya empezamos a tener beneficiarios para este programa de acuerdo con el modelo que está representando pues el número de beneficiarios en función del tiempo, ¿sí? Entonces básicamente eso es. ¿Cómo se obtiene el valor? Entonces, siempre que nos estén presentando una función cuadrática y nos digan en qué punto empieza a aumentar, o en qué punto empieza a ser positivo, en qué punto empieza a ser negativo, lo que nos están preguntando es por alguna de las raíces o por el vértice, ¿sí? Dependiendo del contexto. En el contexto de esta pregunta, pues evidentemente era por una de las raíces. La raíz que fuera positiva nos dice en qué momento empiezan a existir beneficiarios de este programa. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿O ha quedado claro? Recuerden que no se envían link de asistencia, ustedes deben reportar la asistencia a través de el campus, ¿sí? Para que por favor lo hagan en este instante, pues tienen un par de minutos para registrar la asistencia a través del campus virtual. Recuerden que es por ahí por donde se puede hacer em, la confirmación de asistencia, puesto que no se envía ningún enlace, ¿correcto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí Jenny nos dice que es sentarse y repetir la sesión para aprender a analizar. Sí, pues básicamente la apropiación de estos conceptos pues, eh, se ganan un poco mediante la repetición y la realización, más que la repetición, es la realización de diferentes tipos de ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Pues aparentemente no, entonces voy a parar aquí de grabar.